RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a tomar contacto, nos vamos a comunicar con Arequipa. Allí se encuentra el señor Carlos Timaná, politólogo, director del Centro de Gobierno José Luis Bustamante y Rivero de la Universidad de San Pablo de Arequipa. Señor Timaná, como siempre, muy reconocido. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Muy amable. Muchísimas gracias a ti por la invitación y muy contento de estar enlazado con las regiones del Perú. ¿Cómo está analizando esta situación? Usted tiene una mirada desde la provincia, ¿no? Y ciertamente hay mucha tensión entre la relación entre ejecutivo y legislativo, pero a ello se suma también la tensión que hay entre los principales líderes o cabezas visibles del gobierno. Estamos hablando del presidente Pedro Castillo, de Vladimir Cerrón, del propio Guido Bellido, ¿no? Una situación pocas veces vista, ¿no? No solamente en el plano interno, en el plano peruano, sino también en el plano latinoamericano, cómo hay una fragmentación muy rápida, ¿no? Mira, es algo que no se había visto antes, es una situación en donde pareciese ser que el que está tomando la vocería, el liderazgo pues, del gobierno es el señor Guido Bellido, mientras que el presidente pues lo acompaña con su silencio y se ve a sí mismo como árbitro de última instancia, no como el líder que efectivamente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Es algo, además de inusual, pues que genera muchísima inestabilidad, ¿no es cierto? Podemos tener a un presidente que tiene un tipo de discurso, que la semana pasada se reunió con inversionistas, que tuvo una agenda de negocios en los Estados Unidos, que no se reunió con ningún representante importante de los estados, pues del gobierno de los Estados Unidos, sí se reunió con Nicolás Maduro y con Canel, pues de Cuba en México en la reunión del CELAC. Entonces, no entendemos efectivamente muchas veces qué es lo que está haciendo con su discurso y qué es lo que termina haciendo con los hechos. Y esta semana pues nos levantamos con una situación política crispada, totalmente innecesaria, y efectivamente pues hoy muy enrevesada toda la situación que está de la relación del Congreso y el gobierno. Ahora, el otro elemento a tomar en consideración, si revisamos un poco las recientes encuestas o sondeos de opinión, ¿no? Es también la situación, la mirada que tiene Lima frente al gobierno y la mirada que tiene la provincia frente al gobierno. Y usted acaba de señalar algo muy puntual, ¿no? El silencio y el doble discurso que exhibe el gobierno a la par, ¿no? Por un lado, el presidente desde hace mucho tiempo, y es algo inusual también en los estadistas, en los presidentes de cualquier parte del mundo, no haya concedido una entrevista abierta en los más de 60 días de su gobierno, ¿no? Y a ello se suma esa inestabilidad que siempre suele mostrarnos, ¿no? Un doble discurso, ¿no? Por un lado, un beligerante Bellido y por un lado, aparentemente, un contemporizador como es el presidente Castillo. ¿Hacia dónde estamos yendo, no? Porque esto nos hace ver una mirada un poco lo que en cierta medida viene ocurriendo o ha ocurrido en los últimos años en un país vecino como Bolivia, ¿no? Donde las zonas altoandinas están marcadamente ya distanciadas de Cochabamba, ¿no? Claro que sí. Mira, hay una situación compleja. Por un lado, pues tenemos una, a ver, para poder entender esto, Pedro Castillo, desde la segunda vuelta, solamente daba declaraciones de 10 minutos en los programas periodísticos. No le gustaba efectivamente la metodología de la entrevista, no le gustan las preguntas de los periodistas y odia las repreguntas. Esto es algo también sui generis porque estos grandes líderes de la nueva izquierda latinoamericana, o sea, como Hugo Chávez, como Fidel Castro, eran personas muy pomposas al hablar, personas que efectivamente eran capaces de sostener discursos por horas y mantener cautivas efectivamente a la audiencia. Ese no es Pedro Castillo. Pedro Castillo está dejando que solamente la imagen visual se vea en el símbolo del sombrero, que el sombrero hable por él y que él no tenga que hablar. Y lo que sí estamos viendo es que efectivamente quiere dar mensajes para decir de que pues, él está ahí, pero pues son de máximo 10 minutos, como la locución presidencial, la única que ha tenido en estos 60 días. Y junto a ello, pues está el tema de poder llegar por las pequeñas radios.
un locutor efectivamente en provincia, si le presentan un audio del presidente, pues lo puede pasar, pero efectivamente ahí no está teniendo el encuentro el presidente con un periodista, con un líder de opinión que le pueda pedir clarificar los términos, ¿no es cierto? O que le pueda repreguntar para clarificar algo. Entonces, eso es lo que estamos teniendo. Él está tratando de tener una comunicación directa como si fuera una democracia plebiscitaria, en donde se sostiene por la aclamación. Él no le está hablando a Lima, él no le está hablando a la clase media, él no le está hablando a la clase alta. Para él el pueblo solamente son las personas del D al E, que es donde es efectivamente fuerte. Y a eso nos vamos a tener que habituar. Ese es el estilo y esa es la gobernabilidad que él quiere. 50%, provincias y gente efectivamente a la que le puedes seguir hablando dulzuras al oído sin presentar resultados de gobierno, porque no hay una idea clara de qué es lo que quiere hacer con el gobierno. ¿Ello qué significa, doctor Timaná? Que tenemos que acostumbrarnos a un nivel de polarización constante, que es aparentemente lo que está buscando el gobierno, ¿no? Y que en algún momento le ha redituado políticamente. ¿Eso es lo que está buscando el gobierno? Lo que pasa es que hay dos situaciones. Primero, pues esa fórmula de la polarización ya la vivimos con Vizcarra. O sea, el país estaba muy polarizado, pero Vizcarra efectivamente tenía a los líderes de opinión de Lima, ¿no es cierto? Y tenía una gran, bueno, y a eso pues le podemos sumar un poco el sur, en donde efectivamente, o sea, el fujimorismo no le gusta a la gente. Pero por el otro lado, pues ese nivel de crispación, pues efectivamente se puede mantener y dar réditos en alguna medida. El Congreso sigue bajando su popularidad. Entonces, yo creo que esa es la gran apuesta, pero esa es una apuesta del 45%, o sea, no vamos a tener un tema de gran popularidad como sí la tuvo Vizcarra, pero sí va a tratar de mantener ese bloque fiel. Y eso es lo que efectivamente creo que está, o sea, las únicas medidas fuertes que le están llegando a la gente es el tema de la disminución del valor del balón de gas y todas estas propuestas populistas de nacionalizar, que hay muchas personas que pueden leer eso como que este gobierno sí me representa, pero en últimas hay que recordar, y esto pasó pues en el gobierno pues revolucionario de las fuerzas militares, al final esas renegociaciones hay que pagarlas y salen muchísimo más caras, como fue lo que pasó con la International Petroleum Company. Ahora, hay quienes sostienen que tenemos un gobierno bicéfalo, ¿no? El control, por un lado, de Vladimir Cerrón conjuntamente con Guido Bellido y Pedro Castillo, ¿no? Pero hay quienes sostienen y señalan que es lo mismo. Uno morigera un discurso y el otro es mucho más confrontacional. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Es lo mismo o tenemos una bicefalía? Mira, lo que pasa es que solamente a través de los hechos vamos a poder encuadrar bien cuál es la estrategia, porque hasta ahora pues se puede leer desde esas dos dimensiones, en que Pedro Castillo pues está alineado efectivamente con Vladimir Cerrón y con Bellido, y que él hace de policía bueno, mientras que Bellido hace de policía malo. La otra es que efectivamente pues tienen cautivo al presidente, ¿no es cierto? Que se sabe algo, que efectivamente pues Bellido, Cerrón pues tienen alguna información que puede meter en problemas al presidente y lo tienen cautivo. Pero la verdad es que solamente con los hechos pues vamos a poder saber qué es lo que, pues cuál es la real relación que mantiene. Porque hasta ahora pues tenemos trascendidos y esta situación fáctica en donde pues lo que vemos es a un Bellido que habla, que trata de ser confrontacional, y un presidente pues que sale como árbitro de última instancia y que permanece en silencio. El otro aspecto, el tema de la Asamblea Constituyente, doctor Timaná, ¿no? También mirando un poco la lectura de las encuestas, ¿no? Señalan que gran parte de la población cree que sí son necesarias algunas reformas, ¿no? No un cambio total de la Constitución. Bellido insiste en el cambio total de la Constitución, una asamblea constituyente vía referéndum, tanto es así que el gobierno está también impulsando, ¿no?, una recolección de firmas, ¿no? ¿Qué tanto le puede redituar al gobierno seguir insistiendo en el tema de la asamblea constituyente? ¿Le puede traer ventajas políticas? Mira, lo que pasa es que es mucho más fácil mantener a la gente con promesas que pasar a los hechos, a los actos.
Y ese es uno de los temas de, pues, de esta nueva izquierda latinoamericana. Es mucho más fácil todo el tiempo tratar de gustar, de prometer. Ya la cosa se va desinflando, o sea, pues con el tiempo cuando de verdad no hay resultados, cuando las cosas se ponen pues insostenibles, pues como es el caso de Venezuela, pero que ellos ya tienen todo el Estado tan copado que es imposible sacarlos. Y eso es lo que pasa con esos procesos pues, constituyentes. O sea, se le plantea a las personas de que todo el problema es el texto, cuando nos damos cuenta que pues, la política está hecha de conductas y el problema es la corrupción. O sea, la gente no le llegan las cosas no por cómo está redactado el texto, sino por la corrupción de nuestros dirigentes. Y lo que pasó, por ejemplo, en Cuba fue cambiar una corrupción por otra y lo mismo en Venezuela. Entonces, uno puede efectivamente hacer reformas constitucionales, sí, pero el gran tema es un cambio total. Lo que sirve es para cambiar todo el aparato en el Estado y poner gente cercana al gobierno y luego que se queden ahí por muchísimo tiempo, cosa que pasa en Venezuela, cosa que pasa en Bolivia con el cuarto intento de Evo Morales de perpetuarse en el poder y que también lo vemos en Cuba con un Fidel Castro que duró 50 años. Usted haga un repaso a lo que ha ocurrido en América Latina y le podemos agregar el tema ecuatoriano. En todos esos países se ha puesto en cuestión el modelo. O sea, estamos también frente a un tema similar que pueda plantear el gobierno de Castillo, poner en cuestión al modelo para confrontar, seguir confrontando. Yo lo que creo es que esa es la apuesta que tiene Bellido. No sabemos el presidente que, porque maneja efectivamente pues todo este discurso con los inversionistas en Washington y en Nueva York, y luego viene acá y hace un tuit diciendo pues que sí apoya efectivamente el tema de renegociar camisea. Entonces no sabemos bien qué es lo que quiere realmente el presidente, pero Guido Bellido efectivamente sí se ha radicalizado. Recordemos que Guido Bellido saca esto de camisea después de la reunión que sostuvo Evo Morales con simpatizantes de Perú Libre aquí en Arequipa el domingo pasado, y su tuit fue a las 10 de la mañana. O sea, parece ser que se le removió, se vio efectivamente pues muy tocado por el ejemplo boliviano, pero también hay que tener en cuenta que, o sea, Bolivia no está bien. O sea, Bolivia tiene una precariedad institucional muy importante y efectivamente después de 20 años no vemos pues que que Bolivia pues tenga pues mejores aeropuertos, mejores carreteras. La cosa efectivamente es complicada y ahí viene el tema de cómo Bolivia se beneficia de toda la explotación ilegal del oro en Madre de Dios. Todo eso se va para allá. Entonces hay que tener mucho cuidado al leer los indicadores de Bolivia. El otro aspecto, ¿no? ¿Qué podría ocurrir si el Congreso censura a Iber Maraví y el gobierno insiste en una cuestión de confianza? ¿Cuál cree que sea el escenario que se presente en el país? Mira, el gran problema que tenemos son los votos, ¿no es cierto? O sea, si se quiere llegar efectivamente a una cuestión de una vacancia, a ver, son dos situaciones, que el Congreso se dé para atrás con el tema de la moción si se le propone la cuestión de confianza, pero por otro lado, si el Congreso la quiere pelear, pues la mentira que habría sostenido el presidente de decir de que él no iba a hacerlo y luego lo hace, pues se vería mérito para una vacancia. Ahora, se necesitan los votos del Partido Morado y de Somos Perú. Y ellos efectivamente no, bueno, y también pues de Acción Popular que está partida. Entonces, se necesitan esos votos para poder que eso prospere y no va a ser fácil. ¿Bellido tiene espacio para seguir manteniéndose en el gobierno, cree usted? ¿O ya es...? Mira, es, yo lo que, a ver, una de las formas en que podríamos interpretar eso es que pues Bellido siente de que efectivamente el presidente podría estar cambiando de posición y está tratando de dar razones, ¿no es cierto? Pues salir con dignidad de su cargo, como que no, yo sí efectivamente quise representar todo lo que habíamos propuesto en Perú Libre, pero me sacan, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo uno no sabe si el presidente, ¿no es cierto?, quiere que efectivamente se comporte así. Y lo complicado es poder saber efectivamente quién corta el jamón. Ese es el problema. Ahora, en esa hipótesis que se baraja, ¿no? Una eventual salida de Gueïdo de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? El presidente, ¿por qué perfil tendría que elegir, ¿no? Porque también es una toma de decisiones, ¿no? Y ahí es donde ya con claridad se ve ver hacia dónde apunta el gobierno, ¿no? ¿O me equivoco?
Claro, pues mira, tendría que ser un perfil, se habló en algún momento del tema del canciller, pues Maurta, que sería algo más de centro, como sería pues ya un gobierno muy al estilo pues de Ollanta Humala. De hecho, yo creo que en buena medida los ataques de la bancada de Perú Libre contra el canciller se deben a ese miedo de que efectivamente pues pueda haber un cambio en la tendencia ideológica. Pero no está claro cuál va a ser la decisión del presidente. Lo que pasa es que toca esperar para poder saber qué es lo que realmente va a hacer el presidente, para saber qué es lo que quiere en este momento. Doctor Carlos Timaná, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy amable. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.